Hoy yo me enorgullezco porque tengo aquí a la contadora pública autorizada del Poder de la Información por 14 años. Viene en su rol hoy de ser la presidenta del Colegio de Contadores de la República Dominicana del capítulo San Francisco de Macorís. Vamos a conversar también, pues, un importante panel sobre el rol del contador público autorizado a la luz de que se inicia ya la Semana del Contador. Buenos días y bienvenida, licenciada Jacqueline Peña, contadora pública autorizada. Sí, muy buenos días, Wilson Gómez, mi amigo y hermano. Buenos días a todos los televidentes que cada domingo están pendientes de este importante programa. Para mí es un honor dirigirme a toda la población que siempre está pendiente y sobre todo a todos los contadores que en el día de hoy y siempre siguen tu importante programa. Sí, siento ese apoyo. Desde los tiempos de Nuris Matías, licenciada Nuris Matías, que también pues nos acompaña, una persona a la que nosotros apreciamos, fue presidenta del colegio 98-2000, ¿verdad? Sí. Y pues desde esa, no, un poquitito antes ya veníamos en contacto con el Instituto de Contadores. Y qué bueno que hoy usted está con nosotros. Buenos días y bienvenida, licenciada Nuris Matías. Sí, gracias Wilson, gracias a la población de San Francisco de Macorís, especialmente a los contadores generales y especialmente a los del Instituto de Contadores. Excelente, excelente, qué bueno que usted está con nosotros. Tenemos también en la señal Skype, en espera de conexión, al licenciado Fermín Sánchez, quien es ex vicepresidente del Instituto de Contadores. Sí. Así es. Y también a José Antonio Fernández, quien es miembro de la directiva en su condición de tesorero. En la señal Sky lo tenemos. ¿Cuál de los dos tenemos primero? Licenciado Fermín Sánchez. Buenos días y bienvenido, hermano. Un placer para nosotros poder participar de este espacio, acompañado de excelentes colegas, como su colega Jacqueline Peña, Nuris Matías, José Antonio Fernández, y por qué no, nuestro gran hermano y amigo Wilson Gómez. Buenos días a todos los amables televidentes que siguen tu espacio día tras día o domingo tras domingo. Y nada, desde aquí, desde nuestro hogar, estaremos compartiendo con todo el panel. También pues está con nosotros José Antonio Fernández, quien es tesorero de la actual directiva de la sociedad del Colegio del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Buenos días y bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de expresarle a la ciudad de San Francisco de Macorís nuestra intención de invitarles a la Semana del Contador esta semana próxima. Excelente, excelente. Vamos a comenzar por la escuelita, como yo siempre le digo. Vamos a comenzar. ¿Qué es un contador público autorizado? Sí, todos debemos saber que inmediatamente terminamos lo que es la carrera de licenciado en contabilidad. El segundo paso es dirigirse a la legalización de sus documentos y formar parte de lo que es el Instituto de Contadores. Hay una serie de requisitos que siempre hemos estado motivando para que ustedes formen parte y se acerquen y se dediquen a lo que es la contabilidad, que puede ser ya un contador como empleado, puede trabajar en una empresa privada, pero también puede ejercer de manera independiente. Es decir, que para usted ejercer como contador público autorizado y trabajar de manera independiente, debe de ser miembro del Instituto de Contadores. Por eso nosotros estamos haciendo un trabajo, la filial San Francisco de Macorís y a nivel nacional, de gestionar para que todos los jóvenes que están trabajando o estudiando en la carrera de contabilidad se acerquen al instituto, se acerquen a la directiva y a todos los colaboradores que han trabajado y que están pendientes para que podamos hacer un buen trabajo y continuar creciendo. Ciertamente, Nuris, ¿qué diferencia podríamos arrojar? Porque, por ejemplo, a usted no le gusta que le digan contable. Ustedes no son contables. No. ¿Cuál es la diferencia entre contable Bueno, y porque contable? realmente nosotros no contamos.
Así es. Nosotros no contamos realmente, nosotros analizamos documentos. Y si tú has visto error, por ejemplo, que ya se está jugando, es analítico. Porque ya el que tiene un sistema de computador, ¿verdad? Un sistema en su negocio, ya está todo instalado. Y todo, entonces, si tú compras, todo eso va a las cuentas contables y va a la cuenta por cobrar, a la cuenta por pagar cuando compra. Entonces, ¿qué tú vas? A analizar el documento. Entonces, si tú vas a supervisar, lo único que va a supervisar es un cuadre de caja, que ya el encargado del área de caja ya lo ha realizado. Entonces, nosotros no contamos, y realmente somos analistas y nos apegamos a lo que son las normativas de nuestra profesión, y eso ejercemos en ese momento. Es decir, que hay una diferencia entre lo que era el contador de ayer y sus competencias dentro de la empresa a lo que es el contador de hoy. ¿Podríamos aducir eso? Bueno, en términos generales, no, lo que diríamos es que ha perdido la parte manual. Tú sabes que antes estaba el diario que se llevaba manualmente. La 12 columnas famosa. Y todo eso que todavía está dentro del Código de Comercio, que deben esa parte ser sustituida ya por la parte de sistema. Pero siempre ha sido analítico, nunca ha sido, si a veces, por ejemplo, yo voy a supervisar, que yo lo que soy es asesora, yo no debo hacer cosas en la empresa, yo debo sugerir que hagan las correcciones que yo detecté. Entonces, a veces confundimos nuestros roles, ¿entiendes? Entonces, el contador, por ejemplo, que está dentro en la empresa, también lo que va es supervisar las áreas y a recoger y analizar. Ahora bien, tiene que saber que está cuadrada, que si había 100,000 pesos en caja, esos 100,000 pesos se cerraron operaciones y están en el banco X y fueron a las operaciones correspondientes. Correcto. Fermín Sánchez, estamos ahí, ¿verdad? Ok, ahí tenemos a José Antonio Fernández. Adelante. Hay problema en la conexión. Dile que al control que por favor trate de corregir esa parte de la conexión Skype primero, antes y cuando esté listo que nos hable para garantizar una buena conexión. Advierto esto, por ejemplo, en el error que había que jugar, porque antes el contador, desde que se iniciaba la operación hasta que se terminaba, tenía un control manual. Hoy, ese contador no necesariamente es quien inicia los procesos, sino que es, por ejemplo, una secretaria, una encargada que muchas veces no es contadora. Así es, pero realmente parte de nuestro rol, queremos que las instituciones, que las empresas reconozcan la importancia de tener un contador en su empresa, porque sería... Y que le permitan ser contador. Y que le permita ser contador para que cuando vaya ya el contador independiente, el contador externo o asesor, como decía la colega Nuris, entonces ya vaya a hacer una revisión de lo que ese contador que está interno o es dependiente de esa compañía está trabajando. ¿Qué tan amplio? Ok. Sí, ahí va que... a donde la parte inicial que tú enfocabas, decía anteriormente, no, es cuando nos confunde nuestro error. O sea, cuando uno se deja manipular, que uno debe hacer todo. ¿Y por qué uno no debe hacer todo? Porque entonces no hay quien descubra las cosas. Se pierde, entonces. Se pierde porque no hay independencia. Nunca ha sido así, o sea, eso no ha variado en ningún momento. Siempre, pero si tú haces una cosa, no debe hacer la otra, porque entonces hay un cego. Y entonces en ese cego es que se pierde y entonces no se descubren algunos fraudes o errores. Algunas irregularidades que pudieran haber, no se descubren. Pero inclusive hay un principio de que uno no debe hacer transacciones de principio a fin. Así es. Tú ves, ni tampoco los empleados. O sea, tú no puedes hacer todo. Jugar a los Borboni, ahí no se puede. No, porque entonces tú tendrías sesgada totalmente las operaciones. ¿Qué tan amplio es el rol de un contador dentro de una empresa? Sí, mira, es bien amplio, porque son muchas las operaciones, son muchas las actividades, son muchas las transacciones, los análisis, el cuidado. Hay que estar muy pendiente y sobre todo ser ético ante cada
paso, cada elemento, cada cosa que usted decida hacer como contador. Entonces, siempre vuelvo y recalco, estamos haciendo un llamado para que todos los profesionales de la contabilidad se hagan miembros del Instituto de Contadores. ¿Es obligatorio esto? Debe de ser obligatorio, porque Sí, para usted la ley manda. sí, Sí. para poder ejercer, usted tiene que Estar colegiado. estar colegiado, porque no tiene entonces fe pública para poder emitir un informe, si no está colegiado en el Instituto de Contadores. Dentro de ese rol, por ejemplo, vemos que hay una persona encargada en una empresa de créditos y cobros, pero hay otras personas encargadas, por ejemplo, de otros departamentos de la misma contabilidad. Y esto es lo que ustedes dicen, que no debe hacerlo una misma No debe persona. hacerlo una misma persona, ni daría tiempo, porque, por ejemplo, ahora mismo, uno para el área impositiva necesita casi 3 gente. Una empresa, aunque sea mediana, para el área positiva necesita 3 personas más o menos, que estén dominando ese 06 junto con la recepción de compra y ese tipo de cosas, que estén dominando ese 07, que estén dominando las retenciones. Entonces, esa área de cobro es amplísima, porque tú tienes que darle seguimiento a quiénes son, y ahora con la ley de prevención de lavado de activos, tú también tienes que vigilar a quién tú le estás vendiendo y a quién tú le estás comprando, porque tampoco debe comprarle a todo el mundo. O sea, yo debo saber por qué le estoy comprando y por qué surgieron esas personas. O sea, que las leyes que se nos han impuesto, bueno, exigen, y con sobradas razones, ¿verdad? Son muchas, pero la impunidad que ha habido tanto público como privado hace que se nos recargue un poquito de cosas y se nos va a exigir mucho más. ¿Hay un código ético que debe regir al contador público? Sí, tenemos lo que es el código ético de la ética, tenemos también lo que es la ley 633 y su reglamento 2032, por el cual nosotros debemos regirnos como contador público autorizado. Hablemos de ese código ético. ¿Cuáles son los elementos que lo componen? Bueno, lo primero es la integridad, la honestidad, la observancia de las normativas, la observancia de nuestra ley, que está inclusive en la Cámara de Diputados y no le hacen caso, y nuestra ley es de Trujillo. La hizo Trujillo para hacer la negociación de caña de azúcar con los Estados Unidos, que era buena en esa época, pero tiene muchos artículos en desuso. Sobre todo que ha habido otras leyes que pueden entrar en contradicción con esa ley. Exactamente. Y muchas cosas, por ejemplo, hasta de la misma edad que un profesional antes duraba muchísimos años, y ahora un profesional ya de 15, 16, 18 años ya es un profesional. Y por ejemplo, en la firma de la capital, el muchacho de 20 y pico de años te da clase a una persona como nosotros. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Y tiene muchísimas especializaciones y comenzó. Entonces, eso se divide, pero aparte de eso se refuerza con lo que es el código de IESBA, que es el Código Internacional de Contadores, que es un poco más actualizado que el de nosotros, y va en concordancia con toda esta parte internacional que también se nos está exigiendo a nosotros de las certificaciones. Y ya se está promoviendo de que muchos de nosotros seamos miembros de escuelas internacionales para también fortalecer más nuestras capacitaciones. Es decir, que hay un convenio signatario entre la República Dominicana, el Instituto de Contadores de la República Dominicana, con otro instituto de contadores de otros países. Sí, nosotros pertenecemos a lo que es la AIC, que es la institución que dirige en las Américas a 23 países. A veces se caen, por ejemplo, a veces Venezuela, Haití y Ecuador, a veces están abajo. Pero luchamos de una forma, ¿cómo te digo? Voluntaria, o sea, que nadie nos paga, porque de aquí de Santo Domingo también pertenecemos, y vía el Instituto de Contadores. Entonces hay esos acuerdos. Con esos acuerdos, por ejemplo, hemos llegado a lo que son las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de NI para pymes, que son casi el 98% de las empresas de nosotros, la norma de auditoría y también
el control de calidad y el código de IESBA. Entonces, que es el Código de Contadores Internacional. ¿Qué importancia tiene el código? Bueno, porque fue reformulado el informe, que es lo que nosotros dictaminamos en las auditorías. Y ahí se nos exige que nosotros hagamos hincapié sobre ese código internacional y lo observemos en las empresas, tanto en los contadores como en los administradores, que vamos correlacionados tanto en los éxitos como en los fracasos, si lo hubiera. ¿Qué rol juega el colegio, el Instituto de Contadores, frente a ese código ético que está obligado a cumplir cada uno de sus integrantes? Sí, debemos velar constantemente. Hay otro elemento que iba a mencionar, que es con relación a la responsabilidad que debe tener el contador y la confidencialidad. Debe de ser confidente 100%, porque cuando usted trabaja a una empresa, usted se va a enterar, prácticamente es como la parte interna de la empresa y es un conocedor. Entonces, debe de existir la confianza, la responsabilidad y la confidencialidad para esa empresa o esos empresarios, esas instituciones, confiar en usted. Y usted no puede divulgar esas informaciones que usted conoce ahí. Entonces, ahí entra el Instituto de Contadores, porque si hay un contador que está trabajando de manera inadecuada, entonces nosotros debemos velar, investigar y dar seguimiento a cada paso de eso para que no suceda. Pero hay sanciones disciplinarias que podrían poner en así riesgo la es. membresía de una persona X. Así es, su exequatur, porque nosotros como tenemos fe pública tenemos que tener un exequatur y puede ser perder su dependiendo de la gravedad de la dependiendo de la gravedad, así es. Y tú sabes que también, Wilson, eso depende también ya cuando ha juzgado ya la sentencia, que hay una sentencia, aunque lo lleven previamente, y mucha gente también, muchas instituciones contrata contadores que no son miembros del Instituto de Contadores, y entonces a veces están en la palestra pública, pero han buscado personas que no son, solamente para que le firmen. Excelente. Eso es un puntito que vamos a tocar. José Antonio Fernández está en la señal Sky, ¿verdad? Hemos tenido inconveniente y me han dejado con estas dos mujeres aquí, mi hermano, y ni siquiera a mí me han dejado hablar. José Fernández, estábamos hablando, sí. Yo sé que tú estabas pendiente, ¿verdad? Estábamos hablando del código ético y la responsabilidad del Instituto de Contadores frente a la disciplina de sus relacionados. Sí, así es. ¿Se escucha, Wilson? Perfectamente, mi hermano. Ok, sí, el código de ética es el código que tiene los lineamientos que moldea la profesión contable en nuestro país. Por ética, el contador debe cumplir con las leyes, las normas de contabilidad, los convenios internacionales y por moral debe cumplir con los valores y las buenas costumbres. Hemos visto y lo hemos escuchado ya hablamos de los valores, que debe de portarse bien, pero la parte legal que les obliga, que les da la responsabilidad y que les conmina a una acción correcta, ¿qué tan fuerte es? Por ley, los contadores, por la ley 633, tenemos fe pública. El hecho de tener fe pública nos da una responsabilidad ante terceros, porque nosotros estamos validando información financiera y esa tercera persona está confiando en la información que nosotros los contadores estamos dando. ¿Piensan ustedes en esto, José? ¿Piensan ustedes en esto a la hora de hacer esas evaluaciones? Es decir, ustedes saben la responsabilidad que tienen a la hora de presentar un informe y las repercusiones legales. Claro que sí, claro que sí. Se manda. Así es, ahí sí. es donde está el asunto, que cualquiera coge y no firma nada. Sí, sí. Incluso con la nueva ley de lavado de activos, sí, esa responsabilidad es aún mayor. Nosotros los contadores debemos de darnos mucha cuenta a la hora de
poner nuestra firma en nuestro sello, un estado financiero, y validar informaciones que sean verídicas, sin favorecer a ninguna parte, porque esa es la intención de la ley 633 al otorgarnos fe pública. Ahí es donde está el asunto. Mira, fe pública, y la tiene. No voy a entrar en cuestionamiento. Pero en los actos de corrupción, tú coges los estados financieros y están perfectos. Perfectos, con todas sus justificaciones y guardando todos los estándares. Y hubo corrupción, por ejemplo, hubo escape. Pero usted firmó con que ese estado financiero de esa institución fue manejado de manera correcta. Déjame ahí, mira, en lo que es el área de auditoría, acuérdate que hay una muestra de información, porque tú no abarcas el 100% de la muestra. Es posible que en esas empresas haya corrupción y tú no la detectaras en la muestra que tú tienes. Es un punto. Y otro punto es que hay cosas que son de controles internos. Siempre hay su problemita en las empresas que va hacia lo que es la parte de control interno. Entonces hay una parte en auditoría que se llama materialidad. Entonces uno pone unos topes para que ya está establecido internacionalmente y tú lo vas perfeccionando según tú vas en esa empresa. Entonces tú haces un informe, ¿verdad?, para la gerencia, de la cual le va diciendo esos puntos que no necesariamente tienen que ser públicos porque se pueden mejorar. Porque, por ejemplo, si aquí te llevan a ti 10,000 pesos, no quiere decir que Wilson no le puedan dar un préstamo, que Wilson va a desaparecer. Es una acción mala, es una acción incorrecta, es posible que tú vayas a despedir ese empleado o a corregir esa situación, pero no necesariamente va a ser. Ahora bien, cuando hay una trama ya muy fuerte, ya entonces había que cuestionar. Por eso yo te decía ahorita que la prevención del lavado de activos dice analizar el cliente que le vende y a quién le compra. Entonces, ahí va también los clientes que nosotros recibimos, debemos también analizar cuál es su trayectoria. ¿A dónde va el cego? Que la sociedad dice, Wilson ha tenido un pasado y la sociedad te tiene normal y tú buscas un papel de conducta y buscas en todas las instituciones donde trabaja Wilson y Wilson es rey de San Francisco de Macorís. Entonces, esos documentos ahí te avalan. ¿Entiendes? Sí. No justifico muchas cosas que también pudieran estar, que pudiera estar el contador, como lo hay, muchos involucrados. Sí, en adición a eso, Wilson, te puedo decir también que cuando el contador hace su auditoría, tiene en sus manos lo que son los papeles de trabajo, que es lo que dice la limitación y el alcance de su investigación. Y esos papeles de trabajo están basados en muestras, y en base a esas muestras es que el contador emite su informe. Jackie. Sí, comentaba que ahí se relaciona lo que es la ética del contador, porque al momento de realizar o firmar un estado financiero, ya sea para un tercero, ¿verdad?, instituciones financieras o cualquier particular, debe de estar pendiente de que todas las informaciones que están colocadas en ese estado financiero deben de estar avalados. Es decir, deben de estar sustentados. Entonces esa es la parte que nosotros como contador debemos de mantener firme y mantener la ética. Porque si usted coloca operaciones ahí, informaciones, y no están avaladas, entonces usted como contador no está siendo ético. Y esa falta de ética lo lleva al cumplimiento. Exactamente. Al incumplimiento. Y sobre todo lo lleva al delito, porque es lo que le pasa muchas veces en el área del derecho, que advertía un fiscal en un momento determinado. El abogado debe tener muy pendiente que la franja que hay entre la defensa y la complicidad es muy estrecha. Eso podría pasar en la parte de los contadores,
que usted Sí. se debe a una empresa por un empleo, le lleva los números, pero usted ve que hay una irregularidad y usted encima de esa irregularidad tiene que hacer su trabajo. Entonces ya ahí riñe con los principios éticos del instituto y Así es. de la propia profesión, y ya ahí lo está vinculando a usted no con una irregularidad, sino con un delito. Exacto. Y también entra ahí la importancia de usted ser miembro del instituto, porque si usted no es miembro del Instituto de Contadores y no está activo, tampoco podrá firmar un estado financiero. Tiene que ser miembro del instituto activo. Así es. Así es. Para poder firmar un estado financiero para el banco, Y eso se cualquier está institución. cumpliendo aquí en el país. Sí. 100%. Sí, los bancos, yo soy realmente la data del Instituto de Contadores malísima de buscar cada rato que Nuri no está al día, o la empresa mía, digo, no, búsquenla con un prefijo 99 o algo. Estamos en cambio a nivel de Santo Domingo, eso. Sí, Y así yo es. siempre pago como en noviembre ahí para no estar al día porque uno vive firmando. Y sí se está cumpliendo y te echan un coso. Ahora bien, esos bancos fantasmas que aparecieron, por ejemplo, y que quebraron, que eran parte de la trama, creo yo, que se está juzgando ahora, cogen lo que sea. Sí. Pero la superintendencia también tiene su rol ahí. Excelente. Ya tenemos en la señal Sky a nuestro hermano Fermín Sánchez. Fermín, ¿estás ahí? Excelente. Escucha. hermano. Excelente. Estas mujeres no me han dejado de hablar ni siquiera a mí, hermano. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estas mujeres no me han dejado hablar ni siquiera a mí. Ya, no. Por eso es que dicen que las mujeres no van a entrar al reino de los cielos. Porque dice que se producirá un silencio de media hora. Yo no creo que sea posible. Ay, padre amado. Adelante, Fermín. Wilson, perdona porque hemos tenido algunos problemas técnicos Sí. aquí en cuanto al sonido y la imagen. Por favor, estaba fuera del auricular. Para que, Excelente. por favor, Estamos hablando sobre el código ético y las responsabilidades que tiene el contador de hoy en y frente a lo que es el Instituto de Contadores. Es decir, ese código ético. De eso hablábamos. Bueno, fíjate, yo creo que una de las profesiones donde más se hace énfasis de cumplir con lo que es el código de ética, porque debemos resaltar que otras profesiones también deben de cumplir con el código de ética, pero nosotros los contadores creo que es donde más se hace énfasis, porque nosotros tenemos una fe pública y las informaciones que damos pues son utilizadas por un tercero. La contabilidad en República Dominicana realmente se ha desarrollado en los últimos años y el mismo Estado, cuando exige lo que es el nivel de transparencia, hoy día vemos la sociedad abogando porque haya una disminución en la corrupción, y eso lo da precisamente la transparencia. Y todas estas informaciones que se transparentan en los distintos portales del Estado, en las instituciones, pues tienen que ir amarradas a una ética y apegada a una veracidad. Nosotros como contadores tenemos que ser cuidadosos de esto, cumplir con lo que se nos establece el Código de Ética, la Ley 633, el reglamento de esa ley, el 2032, y así un sinnúmero de leyes sectoriales que son específicas con lo que es el cumplimiento y la transparencia de las informaciones que damos. Ahorita el colega José Antonio hacía énfasis en lo que es la ley de lavado de activos, la ley 1517, y estas informaciones que nosotros de una u otra manera manejamos, debemos de darla lo más pegada a la realidad posible, o lo más pegada no, cumpliendo todo lo que es la parte veraz de la información, para que esas informaciones puedan ser utilizadas por un tercero y así sacar informes que les sirva tanto a la gerencia de las empresas tomar buenas decisiones, como cualquier otro tercero que quiera fiscalizarla. Excelente. Con respecto a esa ley, si Dios quiere vamos a ampliar un poquito más después de la pausa, con respecto a esa ley de lavado de activos, pero en lo que tiene que ver con el código ético del contador y el manejo sobre todo con la contabilidad pública, tú que tienes bastante experiencia, ¿cuáles son los valores que deben estar presentes allí
y cuál es el verdadero manejo práctico que debe tenerse entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, fíjate, no se discrimina que el contador para la parte pública y la parte privada sea diferente. El contador debe manejarse. Pero la contabilidad es diferente, pero la contabilidad es diferente. Sí, la contabilidad sí es un tanto diferente, pero no es por la forma de tú manejarla, sino la forma de la presentación. Pero para fines de cumplimiento del código de ética debe ser igual. Tú no puedes para la parte pública emitir un informe y para la parte privada emitir otro. La contabilidad en la parte pública donde más problema hay es que por lo general existen contadores o estudiantes de contabilidad o personas que todavía no están ni siquiera inscritos en el Instituto de Contadores, que son las personas que están manejando la contabilidad en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, en sentido general, paga muy mal a un profesional de la contabilidad, no se valora en su justa dimensión. Hay una persona, por lo general, que no tiene los conocimientos completos, y entonces también tiene falencias en lo que es el cumplimiento del Código de Ética y la Ley 633. Pero en la contabilidad pública y la contabilidad privada deben de existir los mismos principios para fines de presentación de los estados financieros. Nunes. Ahí en la parte, este joven que ganó la presidencia de la Cámara de Cuentas fue el Instituto de Contadores junto con el equipo de educación a nivel nacional. El año pasado, antes de terminar el gobierno que tuvo de turno, se hizo una alianza entre la contabilidad gubernamental y el Instituto de Contadores y se dio unos diplomados y se le dieron a profesores de como de 8 o 10 universidades, incluyendo Janier, que estuvo ahí, que es un muchacho muy preparado, ojalá que su preparación él la pueda ejercer, porque a veces todo es el panorama. La sigunismo. Exacto, y el Instituto de Contadores, junto con los organismos internacionales, se llama NISP, la norma que debe regir. Ahora bien, el Estado tiene varias leyes y diríamos que se necesita unificar para ver cuáles son iguales y cuáles se deben mejorar, y especialmente en todos estos casos que se están sacando, para fortalecer. Y ese punto que decía Fermín, la parte económica, tanto pública o privada, tú no le pagas, ni tampoco le pagas capacitación, porque la capacitación cuesta. Entonces no va a tener un profesional preparado para decirte a dónde están tus riesgos, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y por qué lo estamos haciendo. Y también que tenga ese nivel de independencia de decir que eso es lo que dice la norma, porque decía la ruta de las normas expresada por una venezolana que decía un dominicano, pero si el empresario no quiere que uno le diga eso, dice, ¿por qué no es usted que lo está diciendo? Es que usted fue a revisar algo y la normativa le dicen que eso es así. Entonces, cuando es así, no es un auditor, no es un contador que está dando el informe, acuerdo a lo que usted revisó y usted buscó, ¿verdad? Lo que le correspondía, usted lo está expresando en el informe. Ahora bien, ¿cuál es la fortaleza que tiene ese instituto frente al intrusismo, frente a la acción de personas que no tienen las competencias ni no están acreditados y que están haciendo la función de un contador? Sí, ahí es un poco complejo. Tú como gremio, como institución, determinar y salir a buscarlo para identificarlo, porque yo sí entiendo que quien debe de elegir bien el profesional que sea calificado debe de ser la institución y las empresas. Pero si la institución no lo hace, el instituto debiese tener competencias para hacer valer. ¿No la tiene? Ahí sí, mira, el Instituto de Contadores sí tiene muchos profesionales. De hecho, hay muchas empresas aquí que se dirigen a nosotros cuando desean, hay una vacante y eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estamos implementando ahora un banco de currículum de profesionales
capacitados para que cuando esas empresas nos llamen, nosotros sí poder recomendar, pero ellos son los que deben de hacer una buena selección de su profesional al momento de realizar o solicitar un trabajo. Ahí quiero abundar, realmente no existe una obligación en el empleado que no firma. Y o sea, el contador que no firma, que generalmente es el contador que está de base ahí, no se le exige, o sea, en la calle, no se le exige que ese profesional esté capacitado o esté con el número de código del IPAR o tenga una competencia internacional, o sea, y eso. Entonces ahí es que está el meollo del asunto, diría yo, pero no tiene el instituto ese poder en ese momento con esos auditores, esa parte interna que está dentro de la empresa. Por esa razón, a nosotros nos gustaría hacer como una cercanía bien estrecha con los comerciantes. ¿Para qué? Para socializar esos temas y que al momento de ellos elegir un profesional, no elijan uno cualquiera, ¿ves? Que lo que está haciendo es quizá daño a la profesión, sino que todo se canalice vía el Instituto de Contadores. Excelente. Señores, nosotros vamos a pedir un permisito porque hay varios temas que nosotros pues debemos tocar. Esa ley de activo, ley de lavado, pues debemos de enfocar el rol del contador en esa ley, sobre todo en la modificación también de la ley que rige la contaduría pública en el país. Y esa partecita, Fermín, está pendiente que debatamos un poquito, porque entiendo desde el palco de la ignorancia, que tú sabes que es bastante atrevida, advierto una diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada, que la forma podría modificar el fondo. Fermín, antes de irnos a la pausa, nosotros advertíamos que desde el palco de la ignorancia, que te decía que es bastante atrevida, nosotros vemos que hay una diferencia, y así se establece también, entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. El contador debe manejar diferente los valores entre uno y la otra, porque, por ejemplo, la contabilidad pública está sujeta a una ley de compras, que en la contaduría privada no es así. Entonces, el código ético debe de marcar esa diferencia, ¿o no? Te decía ahorita en mi intervención pasada que no sería, la diferencia no sería en el código de ética. La ley de compra y contratación es una parte de lo que son los registros o cumplimiento de procesos dentro de la contabilidad. Pero quien rige la contabilidad en el Estado es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Y de hecho existen unas normas internacionales de contabilidad pública que son diferentes a las normas internacionales de contabilidad para el sector privado. En términos de presentación, pudiéramos decir que sí existen diferencias, pero en términos de código de ética, no debe existir una diferencia porque es un contador, es un profesional de la contabilidad, debe tener los mismos rigor de cumplimiento, el mismo aval del gobierno, porque te da un S4 mediante un decreto. O sea que en términos de cumplimiento de la ética, no puede tener diferencia, debe de cumplir con todo lo que se exige. Ahora, en términos de presentación, sí tiene una diferencia. Yo te decía ahorita que donde está el problema principal es que en las instituciones públicas existen personas que no necesariamente cumplen con todas las exigencias del mercado para llevar una contabilidad. Además de que tú no tienes un gerente pidiéndote resultados cada momento y no tienes una persona atento a que si hay o no un beneficio determinado, porque son cosas públicas y se tratan como tal, son cosas públicas. Si llega, llega, y si no llega, no llega. Ahora bien, los niveles de consecuencia que deben de existir, lo vemos entonces cuando esos informes o esos números en las instituciones públicas no cuadran, que cualquier ciudadano tiene la condición de poder elevar un recurso, llevarte a la fiscalía y ahí comienza un proceso. Entonces nosotros como contadores debemos de ser muy cuidadosos de esto y en términos de cumplimiento del código de ética debemos ser igual o más
ético en las instituciones públicas, porque además de tener un gerente que nos está fiscalizando, tenemos toda una población que también vigila y revisa esas informaciones. Y si tenemos ciudadanos acuciosos que toman lo que es el cumplimiento de la ley, por ejemplo, 20104, que es la ley de libre acceso a la información, y verifica todas las informaciones que tiene una empresa, y la misma ley que tú decías, la ley 340-06, que es la ley de compras y contrataciones. Si un ciudadano acucioso investiga y se da cuenta de que hay cosas ahí que tienen inconvenientes, pues nosotros entonces quedamos en evidencia. Y por eso considero que en el sector público debemos ser tan éticos como en el sector privado. En tal sentido, para mí, la ética debe de cumplirse tanto en el sector público como en el sector privado. Excelente. Muy buena aclaración, Jacqueline. Exacto. Siguiendo ahí lo que dice el colega Fermín, no importa en el lugar donde usted esté, en qué institución ni en qué área, usted siempre debe ser ético. Eso es la línea que debemos seguir. Exactamente, la ética. La ética. Básicamente. Miremos ahora un poco atrás. Vámonos a las escuelas de formación de contadores en la República Dominicana. ¿Cómo andamos, Nuris Matías? Bueno, yo creo que debemos fortalecerla. Creo que el mercado se ha quedado un poco atrás. Al contador se le ha atribuido muchas cosas, porque tú ahorita en nuestro panel fuera de cámara hablabas sobre los impuestos. Los impuestos son una herramienta que inclusive lo puede dominar hasta otra persona que no sea contador, pero el empresario y uno, para poder que la cosa salga bien, tiene que ir bajo el proceso del contador, y también no lo hemos atribuido. La gama realmente ha sido muy amplia, pero por problema de costo, de precio, realmente el contador se ha recargado en hacer seguridad social, o no hemos cargado, porque me incluyo, y entonces tenemos una carga que no la aguantamos sobre los hombros. Entonces las universidades, ¿qué ha hecho? Ha bajado la matrícula total del área de contabilidad. Hasta tal punto que a veces uno no encuentra un profesional calificado que salga con la base normativa que debe salir también. También es decir, esa es una hay fallo parte. en el currículum. Exacto, entonces yo realmente siempre, públicamente, todo el mundo me conoce y lo recomiendo, y se lo digo a los empresarios: ustedes deben pagar becas, tanto a las instituciones privadas como públicas. Y voy a citar a alguien, que es el Banco Popular, que a veces da beca, pero lo llama a un curso de ética, lo llama a un curso de control de calidad, y mañana cuando se hacen profesional le doy la primera oportunidad, y si quiere quedarse con nosotros se queda. Entonces así deben ser los empresarios locales. ¿Por qué? Porque a donde habían 2 contadores van a tener que tener 6, porque las normativas van para adelante, o sea, todo va fluyendo, y se está preparando un escenario para poder cumplir con la ley de lavado, de prevención de lavado de activos y de terrorismo. Entonces, para poder cumplir con eso, nosotros debemos dejar que los contadores y los profesionales de esa área conozcan normativa y la apliquen a nuestras empresas. Porque si no la aplican, mañana quienes son presos son los dueños, junto con el mismo contador también, los administradores y el gobierno corporativo, que es una figura que no se ha llevado a cabo aquí, especialmente en la zona de nosotros. Y necesitamos fortalecer nuestras escuelas, necesitamos que ese impulso salga de los comerciantes. ¿Y por qué? Porque a veces un hijo de un médico no va a querer estudiar contabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que motivar, y esa motivación darle seguimiento tanto en las universidades, que el instituto siempre está dispuesto y tiene capítulo, ahí mismo está Infotec y muchísimas instituciones más, para apoyar junto con las universidades a que se hagan buenos profesionales. Pero debe haber una motivación, y dentro de esa motivación también tiene que haber un buen pago.
Porque si no, tú te vas, porque si un maestro que tiene más vacaciones, pero nosotros no tenemos vacaciones, más vacaciones que nosotros, le pagan una cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces tú no vas a querer ser contador, ni vas a querer ser auditor. Entonces los comerciantes tienen que coger ojo ahí. Aquí debe haber una política de Estado, básicamente, más que motivaciones. Y una política de Estado definida que comience inclusive por la intervención de las universidades. Aquí, lamentablemente, todavía se opcionan las carreras con el sueño de niño. Sí. Es decir, yo soñé con ser niño, yo soñé ser médico. Pero la demanda es de médicos, la demanda actual. Es decir, el profesional debe formarse a la luz de las demandas sociales. No, como en otros tiempos, que era el sueño o la pretensión o el deseo del abuelo que quería tener un hijo sacerdote, Sí. que quería tener una nieta monja, Monja. ¿verdad? Ya no debe responder la decisión de las vocaciones, de carreras, al sueño que yo estuve, sino a una construcción social de respuesta a la demanda de una sociedad que crece y que muchas veces hay áreas que se quedan totalmente estáticas. Oye, Wilson, y la parte es tan grave que es no solamente, por ejemplo, en República Dominicana, sino un problema a nivel de las Américas, para quedarnos un poquito más en la zona de las Américas, Suramérica. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora pasó lo que es el tema de la pandemia y está pasando el problema de la prevención del lavado de activos y el delito de la corrupción y todo esto. Todavía hay gente metódico que dice que se deben hacer investigaciones científicas, y fue lo que yo le dije, y usted me excusa. Nosotros lo que tenemos que hacer es investigaciones de casos y con esos casos actuar, porque la contabilidad y los empresarios no dan para llegar a una investigación científica que usted dure 2 años investigando, sí, y ya cuando usted se lo diga, ya hace tiempo que desapareció, ni un empleado tiene. ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora con la pandemia? Bueno, muchísimas empresas exitosas crecieron muchísimo, pero hay otras que desaparecieron y hay otras que tienen otras consecuencias. Tú auditaste, por ejemplo, 2019 y entregaste la auditoría en febrero o en marzo. Pues ya esa auditoría había que hacerle un cambio. ¿Por qué? Porque esa cuenta por cobrar había que saber en manos de quién estaban. Porque si estaban en manos de una discoteca y la discoteca cerró y la discoteca te quebró, ¿quién te la va a pagar? ¿Entiendes? Si estaba en manos de una construcción y el constructor duró 1 año sin eso, ¿quién te lo va a pagar? Entonces son acciones que hay que analizar casos y eso, buscarle solución de una manera rápida. Y en ese término está la contabilidad. Entonces hay muchos sueños en la parte de educación que realmente no se van a llevar. Entonces no aterrizan. Entonces tiene que haber, y dentro de las mismas instituciones de nosotros también. O sea, la que nosotros regimos. Muchas veces miramos hacia afuera, pero no hacemos una introspección hacia adentro. ¿Qué nos está pasando? Sí. Por ejemplo, antes de iniciar el programa, nosotros hablábamos y te advertía que muchas veces yo todo lo veo como venta. Claro, yo soy un vendedor. Sí. Pero hasta una idea que yo te vaya a servir, que yo te vaya a presentar, yo la veo como una colocación de un producto. Y dependiendo de cómo yo motive esa idea, de cómo yo venda esa idea, es que el empresario o quien sea me la va a pagar, me la va a comprar. Así es. Pero el rol que aquí se ha jugado ha sido muy débil, sobre todo a nivel de la responsabilidad que tienen las academias, que tienen las escuelas, que tienen las universidades. Ciertamente lo que tú adviertes no es un asunto de República Dominicana. Es un asunto del continente, básicamente. Las universidades han olvidado su rol. Su rol. No conozco una universidad, a excepción de Cuba, que se dedique y que tenga un presupuesto tan alto para la investigación. No, aquí no hay nadie. Aquí se averigua y se sale a hablar, pero aquí no se investiga. Y las universidades son para investigar. Hay departamentos de sociología, hay departamentos de mercadotecnia, hay departamentos de contabilidad, de contaduría, y de todos hay un departamento. Esos departamentos deben investigar su entorno. Su entorno, sí.
su oficio, su área, para ir incorporando políticas que respondan a satisfacer esas propias necesidades. ¿Cómo es posible que la contaduría, la contabilidad esté en declive a la hora de captar estudiantes? Cuando ahí hay un decanato que debe de advertir y llevar esas estadísticas y advertir que la universidad necesita promoción de esa área que está descendiendo. De inmediato hay una vinculación con el departamento de mercadeo que les permite diseñar la política, y ahí tú estás interactuando en la propia universidad como un medio de cultivo para dar respuesta a la propia necesidad que se está formando. Pero aquí hay una desvinculación total. Es lo que te digo, eso va a tener que ser para subir el costo, tiene que ser motivada mediante beca del área de comercio. Pero habría que ver si el problema, pero habría que ver si el problema es el pago de la universidad, porque puede ser un ejemplo que tú digas beca, pero yo puedo pagar la universidad y estudio otra carrera. Bueno, pero lo que pasó, por ejemplo, la UAS, que la gente, es lo que te digo, es cuestión de pago. Si tú me vas a pagar 15, 12 mil pesos y psicología, educación me va a pagar 30 o 40, no voy. Entonces el comercio, porque yo te digo que juega un papel importante los comerciantes, tiene que valorar económicamente también ese profesional que no tiene descanso. Que es el último que sale de la empresa. No, generalmente tú ves, el esposo mío pelea y dice, no, porque tú te metes los domingos, qué sé yo, que digo, pero mira a Radamés, mira allá, que mira a fulano, todavía ahí también, o sea, no es un problema de Luri Matías. Te escucho. Te escucho. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Fíjate, un aporte ahí mismo. Yo creo que ciertamente la parte que se ha tocado de la publicidad en las universidades juega un rol importante. Pero también hay que destacar la valoración que los empresarios le dan al contador. El contador es un profesional que, como decía la colega Nuri Matías, cada día las responsabilidades son más, incluso el riesgo se incrementa porque cada día existen nuevas legislaciones que solamente llegan a nosotros para grado de cumplimiento y nos incluyen como objeto obligado al cumplimiento de esta legislación. Pero los empresarios no valoran a los contadores en su justa dimensión. Te decía ahorita, la parte pública, que hay muchísimos contadores que salieron de una universidad hace muchísimos años, consiguen un puesto para llevar registro y bueno, pues lo aceptan en la parte pública, ¿verdad? Pero en la parte privada también existe y se da esa parte. Los empresarios, para no pagar un salario digno a un profesional de la contabilidad, o en cualquier persona que sepa manejar una computadora o vaciar algunas informaciones en una plantilla de Excel, y ya ellos entienden que ese es su contador. Le pagan lo que le pagan a un conserje y entonces ya ese es su contador, no sabiendo que todo eso se refleja en el tiempo en un riesgo para su empresa porque no manejan informaciones confiables y veraces. Entonces esto también desmotiva a las personas a que puedan estudiar la carrera de contabilidad, porque cuando uno se mide con otros profesionales que duran el mismo tiempo, el pensum es similar en términos de materia, y tú lo ves que tienen un progreso en el tiempo mucho más desarrollado que un profesional de la contabilidad, pues entonces tú también lo piensas. ¿Para qué yo voy a estudiar contabilidad? Yo con un curso técnico tengo para llegar a cualquier institución y me valoran como tal. Entonces creo que también eso es una parte importante, que el empresario dominicano valore en su justa dimensión lo que es el profesional de la contabilidad. Pero hay otras áreas, y ahí quiero entrar con José Antonio Fernández, licenciado José Antonio Fernández, hay otras áreas de la contabilidad que son muy jugosas y que prácticamente no hay nadie. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un contador especialista en costos, presupuestos, no, auditoría forense. Auditoría forense, es decir, son muchas las áreas. José Fernández. Sí, mira, eso, la preparación de los profesionales contables
dependen de los factores que hay en la sociedad. Si nosotros tenemos en nuestra sociedad, por ejemplo, aquí de San Francisco de Macorís, que no requieren las empresas servicios, por ejemplo, de costo, no es verdad que un contador va a hacer una maestría, una especialidad en costo. El contador se va a inclinar por lo que está requiriendo el mercado local donde él presta sus servicios. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, ¿qué es lo que requiere el empresariado? Bueno, el empresariado lo que requiere es mayormente la contabilidad fiscal. Entonces, por eso es que tú ves que la mayoría de los contadores se está preparando está conociendo más lo que establecen las leyes, las normas, los reglamentos, todos los cambios que hoy en día ha tenido el impuesto interno, porque esa es la parte que está demandando la sociedad. Por ejemplo, yo hago una maestría en auditoría forense para prestar servicio aquí en San Francisco de Macorís. El mercado para ese maestría, ese tipo de especialidad, es muy pobre aquí en San Francisco de Macorís. Otra cosa también, lamentablemente los profesionales de contabilidad no nos gusta agruparnos, no nos gusta apoyar el gremio que tenemos. Según la ley 633, una de las funciones de nuestro gremio de contadores públicos de la República Dominicana es preparar a los contadores para que brinden los servicios que necesita la sociedad, actualizarlos con las nuevas tecnologías, con las nuevas leyes, con las nuevas normas, para que tú emitas informaciones actualizadas que sean entendibles por cualquier usuario de la información financiera. Mira, nosotros nos encanta desplazarnos por autopista, pero muy pocos nos gusta construir la carretera. Cuando hay un área conocida, archiconocida, nos montamos en la autopista. Es decir, la ley impositiva, vámonos todos por la ley impositiva, yo no tengo que hacer camino al andar porque ya está hecho. Pero muchas veces el construir la carretera es muy buena. Cuando iniciamos este espacio, hace 14 años, ¿la tendencia cuál era? Un teléfono y un periódico. Teléfono abierto ahí para usted recibir llamadas, todo el que quisiera hablar. Y un periódico para usted irse entreteniendo lo que entraba a la siguiente llamada. Nosotros decidimos hacer este espacio bastante complejo. Cuando comenzamos fueron 9 invitados el primer día. Para llegar a 1 hora en punto y comenzar todos a 1 hora en punto. Porque eran 2 horas y para afuera. Tenemos 14 años, más de 600 paneles educativos. Y ustedes vieron el blog comercial, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que un producto nuevo, un producto diferente, tiene su espacio en el mercado, que hay que construirlo. ¿Dónde está su gran debilidad como profesionales? Que antes estaban de espalda al crecimiento mundial. Todo el crecimiento mundial viene por el lado de la información, de la comunicación. Los grandes hallazgos, los grandes descubrimientos, lo que buscan es informar y manejar información. La computadora lo que te maneja es información. Los equipos médicos te generan información, esa cámara es información lo que te está dando. Y el contador era el que estaba atrás en el cubículo, tímido, que no quería hablar con nadie. Entonces que no le gustaba hablar y era un cheque inteligente, tenía que estudiar contabilidad porque no se debía hablar con la gente. Esa era la temática. Ya gracias a Dios, a partir de hace unos cuantos años, sobre todo el Instituto de Contadores de San Francisco de Macorís, hay que señalar que a partir de María Victoria, tú, Nereida y Jackie, se nos ha facilitado elaborar paneles con personas calificadas a la hora de analizar un tema de contaduría, que es lo que nos gusta, es decir, tener el profesional que sea competente a la luz de lo que estamos debatiendo, porque eso es lo que le da la calidad de la información. En otros casos se nos dificulta totalmente,
Tengo una amiga en Santiago que en un momento determinado quería la opinión de un contador en Santiago, y ella no encontró un contador que estuviera dispuesto a darle información, porque todos eran tímidos, no querían hablar, y vivimos en un mundo de comunicación, de información. Entonces, una de las principales situaciones que ustedes han enfrentado con responsabilidad, y hay que subrayar, vuelvo y reitero, desde María Victoria, nuestros saludos. Cuando tú fuiste presidenta, también estuviste con nosotros en un par de paneles. Sí. Nuris, Jacqueline, Fermín, son dados. Y ahora tú, Fernández, son dados. Inmaculada. Inmaculada también ha venido, sí. Entonces, el profesional de la contabilidad no puede aspirar a que el empresario lo valore si a través de los medios no hacen una labor de sensibilización, de orientación, de educación a ese empresariado que viene, de tener una gente allí para que le lleve la contabilidad y ayudarlo como un favor, que es lo que se estilaba en otros tiempos. Entonces, eso es algo que ustedes deben de trabajar, saber que hay áreas que deben hacer camino al andar. Por ejemplo, hay aquí una gran debilidad en nuestro país, es que aquí no se analiza costo. Al no analizar costo, tenemos una economía en función no del precio, del costo de producción del producto, sino de una estimación de cómo andamos en el mercado. Por ejemplo, yo voy a fabricar calzado y yo no voy a sumar cuánto voy a gastar de suela, cuánto voy a gastar de hilo, cuánto voy a gastar de hojalete, cuánto voy a gastar de piel. Yo no llevo eso. Yo lo que sé es que en la tienda cuesta 15,000 pesos y que yo para competir lo voy a poner en 14. Sí, la mayoría. Si le pongo una etiqueta que sea más caro, lo voy a poner 20,000 pesos. Así es. Y así es. Entonces, la importancia que tiene el análisis de costo en una empresa es muy alto. Te lo digo porque en una oportunidad gocé de la experiencia de colaborar con una empresa en lo que era precios y costos, de manera improvisada, pero algo logramos aprender y algo logramos captar y ver la importancia que significa a la hora de usted comercializar y dirigir una empresa, cuáles son sus costos operacionales. Y esa parte está huérfana en las empresas de este país. Te lo digo porque he trabajado en muchas empresas y no hay nadie que se encargue de analizar los precios y costos de esa empresa para su operatividad. Y de ahí depende la salud de esa empresa en el mercado donde está. Wilson, ¿Sí? Siguiendo ahí esa parte que tú expones, no tiene nada de desperdicio, es así mismo, pero recuérdate lo que te decía la colega Nuris. Las empresas buscan un contador, una persona del área de contabilidad, la que suele tenerlo, un contador con todo lo que establecen las legislaciones, y ese contador tiene que manejar la plataforma completa de la administración en una empresa. La ley 479-08 que establece lo que es el gobierno corporativo, si lo llevamos al plano práctico, tú deberías tener personas que te manejen estas áreas, pero el contador que tiene que manejar todo, entonces deja de lado esa parte, lo que es el costo y lo que es el mismo análisis de los estados financieros, lo que nosotros los contadores conocemos como el análisis vertical y el análisis horizontal, y con los ratios que ya están establecidos, ver cuál es la salud de la empresa. Pero todas estas cosas muchas veces se dejan de lado porque el empresario lo que le interesa es mínimamente cumplir con lo que es el código tributario, el código laboral, y entonces el contador tiene que ponerse y darle énfasis a los registros de contabilidad para poder presentar una declaración jurada acorde a lo establecido en la ley y llevar el plano laboral en cumplimiento con el código laboral. Asimismo, la ley 8701, que es la ley que instituye la seguridad social, darle cumplimiento a esa legislación. Entonces, cuando tú te embarcas en tantas tareas que son o que deberían tener personas específicas para manejar, no te alcanza el tiempo para hacer ese análisis y conocer cuál es la salud real de la empresa en términos de
de esos ratios financieros que están establecidos y la misma parte de costo, como tú le estableces. Jacqueline. Sí, realmente en esa línea misma era que iba a seguir, porque de verdad es solamente para cumplir. Las empresas, el comercio no busca el personal necesario para poder llevar a cabo todas esas tareas, porque de verdad es imposible todo lo que hay que trabajar. Pero sí nosotros queremos instar al comercio para que hagamos como un equipo de trabajo donde esté relacionado el comercio, las universidades, el Instituto de Contadores y los estudiantes, para que a esos muchachos le den la oportunidad de entrar a trabajar y que cuando lleven un currículo no le digan que deben de tener experiencia, porque si son estudiantes de término o recién graduados, no tienen las competencias. Entonces, ábranle las puertas para que ellos puedan prepararse, capacitarse y tener la experiencia del lugar, entonces poder hacer un buen trabajo. Y también a los estudiantes de la carrera de contabilidad, que no vean la profesión solamente para trabajar como empleado privado, porque usted puede ganar. Esta carrera te da dinero, si tú te dedicas, te preparas, te capacitas de verdad. Porque hay bastantes áreas las que se pueden abarcar, como tú explicabas ahorita, Wilson. Sí, yo aspiro también a una variación en ese currículum. Por ejemplo, ¿por qué los médicos de las universidades salen tan buenos, los médicos dominicanos? Porque desde que usted entra, desde que usted sale, hay una teoría y una práctica que van abrazadas. Exacto. Y usted da, por ejemplo, histología y tiene un laboratorio. Pero usted da semiología médica y tenga por seguro que usted va para un hospital. Usted da urología y usted la va a dar al pie de un hospital, al pie de un paciente. Es decir, hay una teoría y una práctica que van abrazadas. Sí. ¿Cuándo ustedes vienen a ver la parte práctica de la contabilidad? Cuando comienzan a trabajarla. Graduado. Graduados ya. Porque las universidades, el diseño curricular, nos responde a los elementos prácticos que deben estar abrazados a una teoría. Del 10 al 17 de mayo, ¿qué se celebra, Jacqueline? Bueno, si tenemos el 17 de mayo, es el Día del Contador, que lo celebramos aquí en República Dominicana y en algunos países también. Pero nosotros tenemos varias actividades que iniciamos desde hoy con este panel, ¿verdad? Entonces, qué bueno, sí. Mañana, día 10, tenemos un curso que es sobre los comprobantes fiscales. Ahí va a estar tu amiga María Victoria. Excelente. Una colaboradora y fue presidenta del Instituto de Contadores. Y con sobradas competencias. Sí, siempre dispuesta. Entonces, ahí tenemos ese curso, esa capacitación y es de gratis, por motivo de la Semana del Contador. La verdad, tuvimos que cerrar el ¿A qué hora? cupo. Eso va a ser a las 7 de la noche, a las 6 de la noche, de 6 a 10, lunes. Son cuatro lunes. Vamos a estar ahí. Reitera dónde va a estar. Va a ser de manera virtual, vía Zoom, pero ya el cupo está Full. Pero si hay personas que están interesadas, pueden llamar al instituto y podríamos formar otro grupo. Porque Excelente. la verdad sí. Entonces, también nosotros tenemos, el miércoles tenemos una actividad, ya eso es para las personas, los miembros que son nuevos, que entraron ahora al instituto, lo vamos a presentar. Y el viernes 14 y sábado 15 tenemos un seminario virtual. Ese seminario va a ser vía Zoom, va a ser a las 7 de la noche. Tiene un costo mínimo, porque son 2 días. El que esté interesado también puede llamar al instituto y ahí estamos haciendo las inscripciones para que participen. El domingo 16 tenemos una Eucaristía en la catedral a las 9 de la mañana. Hacemos un llamado para que participen a todos los contadores. Queremos que nos acompañen con su presencia. Entonces, el 17, que es el Día del Contador, lunes, vamos a entregar una ofrenda a Juan Pablo Duarte en el parque. Ahí estaremos a las 10 de la mañana para que todos los contadores nos acompañen. Excelente. Y los empresarios, pues, que le den esa brechita a esos contadores para que estén ahí. Sí, es un fortalecer el momentito. gremio. Exactamente. Iniciamos con Fermín. Todavía nos quedan unos minutitos bastante importantes. Fermín, ¿qué tú recomiendas tanto al instituto, a los profesionales,
como a los nuevos valores para que se incorporen a estudiar contabilidad? Escúchame, Wilson, que no te escuché muy bien. Repíteme la pregunta. ¿Cuál es tu Te invitación? recomiendo- ¿Cuál es tu invitación como profesional de la contabilidad, un profesional exitoso en tu área, a todas luces? Gracias. ¿Cuáles son tus recomendaciones puntuales para estas personas que quieren estudiar contabilidad y también para estos profesionales que, aún siendo contadores, no están integrados en el instituto? Bueno, es sencillo. Mira, todas las empresas necesitan un contador. Todas. A la luz de las exigencias de los organismos internacionales y las mismas leyes nacionales. Esta es una carrera que te abre muchas oportunidades. Ahorita decíamos, ahora mismo uno sale a buscar un profesional calificado de la contabilidad y realmente no aparece porque el mercado está, o las universidades están vacías de personas estudiando contabilidad. Lo que podemos garantizarle a esas personas que quieren estudiar una carrera, que el área de contabilidad le ofrece muchas oportunidades y muchas áreas para fines de trabajo. Y a las personas que ya estudian contabilidad, que también de una u otra manera no son muy recurrentes en la formación técnica, decirle que tenemos grandes amenazas para el desarrollo de nuestra carrera y que es importante seguir capacitando. Además del desarrollo tecnológico que todos sabemos que existe a nivel mundial, la misma globalización te exige a que te sigas formando, además de la tecnología y la parte del manejo de la computadora, lo que es el manejo de otros idiomas, como es el inglés, el mismo idioma chino, el mandarín. Sí, que son países potencia y que están diseminadas a nivel mundial y que muchas empresas buscan mercados como el de nosotros, donde hay una mano de obra barata para poner instalaciones y darle oportunidades de empleo a esos profesionales. Pero esos profesionales deben de ser calificados, deben manejar computadoras, deben manejar otros idiomas y claro está, deben manejar la contabilidad y la parte. Mano de obra barata y un estado que permite la especulación, que te permite a ti la entrada por aduana y te cobra los impuestos en función de un precio, y cuando va a la misma tienda de esa misma importadora encuentra el artículo 10 veces más caro sin ningún valor agregado y te lo registra en impuestos internos y no ve que es producto de la especulación. El mismo estado que ve que una empresa se gana miles de millones de pesos y cientos de millones de pesos en un año y no cuestiona a qué se debe. Un estado que no vigila el crecimiento desbordado de muchas empresas, sobre todo en materia de salud, que solamente se ve el crecimiento y no se ve que es el producto de la especulación de los servicios. Esa es otra parte también que tenemos que ver. Es decir, República Dominicana es un paraíso, que si usted quiere puede venir aquí a hacerse rico sin ningún tipo de problema a costa del empobrecimiento de un pueblo. José Fernández, ¿qué recomienda? Sí, mira, en adición a lo que acaba de decir el licenciado Fernández, recordemos que aquí en la región nordeste hay muchos contadores egresados ya de la universidad que no están laborando. Yo recomiendo que esos contadores se acerquen al instituto para que se pongan al día y participen de todas las capacitaciones que el instituto hace cada mes. Porque una de las debilidades que tiene ahora mismo la carrera, que es el por qué no se encuentran personal calificado, es porque no hay contadores que se están capacitando, están quedando con el título que le da la universidad. Ni siquiera hacen las gestiones de procesar su S4, que es lo que le da por ley la fe pública para sellar y firmar estado financiero. Entonces, todos esos contadores, que son muchos, los invitamos a que se acerquen al instituto para que se capaciten y puedan insertarse
al empresariado de la región y del país. Mira, es un asunto contradictorio. Hay pocos, no damos abasto. Y entonces hay personas desempleadas. Así es. Sí, porque si no tiene competencias, pues No puede. no entra al mercado. Ahí es que está. O sea, ya si tú no tienes competencia te cae ahí mismo. Así O sea, si no te actualiza, a veces mi hermana y yo, pero ¿cómo no lo dejamos de hacer? Porque si ya no sé eso, el empresario tiene que buscar a otra gente para que les resuelva El eso. que no porque- crece desaparece. Tan Así es. sencillo Sí, no como se eso. Esa es la capacita, dinámica sí. mundial. Antes el que no crecía se quedaba chiquito. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ahora se lo come otro camarón. ¿no? Y la cosa va muy rápida, o sea, Muy rápido. el mercado y la contingencia van tan rápido que realmente se han quedado atrás en producir. Antes el profesional era un producto acabado. Es decir, salía de la universidad, salió con un ya. producto acabado para responder. Pero ahora el profesional es un producto en construcción mientras Lógico. vida tenga en su área. Así Así es. Y en todas, ya yo En creo todas. que En sí. todas las áreas, porque por ejemplo en el caso de un comunicador antes solo tenía que tener buena dicción, leer rápido, ¿verdad? Una buena fluidez, una buena entonación, una buena voz. Y ya era un comunicador. Y se Si no ganaba la investiga, vida. ya se cae. Hoy el comunicador ya demanda de conocer, de una serie de conocimientos básicos, porque ya demanda de Lógico. la construcción de un pensamiento, de una comunicación efectiva. Lógico. Y si tú no llevas algo bueno, no te van a ver, No te van a ver, no te van a no te van escuchar. a escuchar. Entonces, tan sencillo como eso. Entonces, esta parte que tiene que ver con la ley, que se tocó de refilón, que se tocó de bastante refilón. Tú hablabas de la ley Código Trujillo, es decir, una ley desde Sí, Trujillo. nosotros... ya- Ustedes como instituto, para completar la idea, ustedes como instituto han depositado, Sí. se han acercado al Congreso Nacional, Sí, a ya. alguna comisión para presentarle algún anteproyecto. Sí, y lo hicimos también con cada diputado y le hicimos llegar una copia Pero y Dorina, todo. Dorina, mi amiga y hermana, es contadora pública autorizada Sí, y bastante tendríamos buena. que hacer de Sí. nuevo, Pasamos no, porque fue ya antes de Dorina, que es muy Dorina, diligente, ¿qué y tenemos a Nicolás, Suma. que Muy son bien. muy diligentes, pero fue antes de eso, y como tienen tantas leyes y tantas cosas, no le ven importancia, pero creo que ahora mismo, en el rol que se está jugando, y que se va a jugar de aquí en adelante, con los auditores forenses, los peritos, y esa parte, yo creo que esa ley debiera ya estar arribita, para que si hay, inclusive si hay que fortalecerle algo, que se hicieron varias vistas, debiera hacerse ahora y aprobarse. Que inclusive si hay una lucha seria contra la corrupción, necesariamente debe No, estar abrazada todo- a un buen código, que sea un Lógico. código de contabilidad, no leyes dispersas como la que tenemos. Lógico. Y ahí entraría también la modificación o adaptación total del Código Internacional de Ética, o adaptación también, o sea, nuestro código ya tiene unos 6 años, creo yo, que no se actualiza. Imagínate todas las cosas que han sucedido. Eso hay que actualizarlo rápidamente también. Mira, esa Una parte misión es también. interesantísima. Ese código ético debe tener un brazo legal que obligue el cumplimiento. Sí. Porque aquí importamos muchas leyes. Nos encanta traer una ley de Costa Rica, pero el costarricense no miente. Nos encanta traer una ley europea, pero los europeos no mienten. Nosotros los dominicanos mentimos hasta por deporte. Recogemos la mentira para contar la verdad. Entonces, Sí, pero ya todo eso, Wilson, ya básicamente esa unificación ya se está uniendo. Nosotros, yo que tengo muchos amigos ahí bolivianos, de Salvador, Ecuador, y realmente todas esas cosas se van uniendo. Y ahorita Qué bueno. Fermín hablaba sobre la parte de los índices. Mira lo que es los índices. Tú puedes tener un índice bueno y no necesariamente esa contabilidad esté buena. ¿Qué hicieron los españoles, que son uno de los que van con una visión quizás de 10 años, 15 años más adelante que nosotros? Y ellos dicen que están atrasados. Tienen 10 años. y nosotros estamos bien. Pero ellos están hablando de los estados no financieros. Y ya tienen varios proyectos interesantísimos. Y ahora fue un brazo bajo la manga eso con la pandemia.
¿Y por qué? Porque tú podías tener un índice bueno en cuenta por cobrar, cuenta por pagar, y dependiendo en la mano en que estuvieran, se cayeron. Sí. Entonces, había que analizar esos índices que no son financieros y que sí tienen un impacto tanto en la prevención del lavado de activos y en la contingencia como esta que estamos viviendo. Excelente. Jackie, los minutos finales. Sí, recordarle a todos los contadores y licenciado en contabilidad, también lo estamos invitando para que nos acompañen en la celebración de la Eucaristía el domingo 16 a las 9 de la mañana en la catedral, también el lunes 17 a la ofrenda de Juan Pablo Duarte, y recuerden que también tenemos el seminario virtual, que todas las personas interesadas pueden llamarnos al instituto para que se inscriban. Nosotros darle las gracias a usted, ¿verdad? Mi querido hermano Wilson Gómez, por permitirnos estar aquí, y a todos los colegas por compartir con nosotros este espacio. El día pasado abrazaba a mi hijo menor y pensaba, ¿quién le da la vida a quién? Extrapolo a esta parte. Las gracias tengo yo que dárselas a ustedes, porque gozar con profesionales, 4 profesionales competentes, como es el caso de ustedes, en un espacio como este, pues lo único que hacen es enriquecerlo. El agradecido soy yo, porque ustedes han traído una información calificada, producto de sus estudios, de sus experiencias en sus diferentes áreas, y eso pues nosotros lo valoramos. Instamos al Instituto de Contadores, instamos así también a todas las áreas del saber, para que todas juntas pues se aboquen a una promoción correcta en el ejercicio de un oficio que va a tender a mejorar la parte ética, pero sobre todo le va a crear un espacio en la sociedad. No es lo mismo un instituto de contadores circunscrito a un espacio físico de sus oficinas a un instituto de contadores que se interese, que opine, que aporte en los procesos de una nación. Yo siempre he dicho que el ser humano, el cuerpo humano, es el universo. Siempre lo he sostenido. Y ese universo tiene un corazón, tiene un cerebro, tiene riñones, tiene hígado. Es decir, tiene órganos que hacen una función. Asimismo, debe ser en la sociedad, las diferentes instituciones, que cada una juegue un rol. Ustedes, por ejemplo, en su rol, un rol práctico, hacer sus aportes a la transparencia, que es uno de los temas que está siendo prioridad en la República Dominicana por primera vez en la historia. Y digo por primera vez en la historia porque tú haces un estudio y está apareciendo ya la corrupción como un tema de interés para los dominicanos, que antes estaba en la posición 16, 18 y hasta en la 20. Por eso tú veías que no se tomaban acciones. Hoy, la lucha contra la corrupción y la impunidad está entre las 10 principales necesidades del dominicano. Es por eso que se ha incorporado ya la lucha contra la corrupción con una presión social. Ustedes, como instituto, qué bueno sería que estuviesen su participación activa, no solo una Cámara de Cuentas, sino un instituto empoderado que como parte de su responsabilidad social esté la defensa del pueblo con conocimientos calificados. A eso nosotros aspiramos, y que asimismo también lo hagan el Colegio de Periodistas, el Círculo de Locutores, que cada quien abracemos con responsabilidad esta sociedad de la que todos formamos parte y que todos, bastante que nos beneficiamos de ella. Gracias del alma a ustedes por estar aquí con nosotros. Les recordamos ya en la parte final cuáles son los días de los compromisos para reiterar. De acuerdo. Adelante. Hoy tenemos el día 16. Vamos a comenzar por ahí porque tenemos la Eucaristía, ¿verdad? El 16, domingo 16 a las 9 de la mañana en la catedral. Y el 17, que es el día nuestro, el día del contador, en el Parque Duarte, una ofrenda a Juan Pablo Duarte a las 10 de la mañana. Eso es puntual. Y recordarle que tenemos el viernes 14 y el sábado 15 el seminario virtual. Para esa actividad pueden llamar al Instituto de Contadores para inscribirse y participar.
Excelente, gracias del alma. Y José Fernández y Fermín, la próxima van a venir ustedes en vivo y vamos a poner a dos mujeres allá para que nos dejen hablar un chino, ¿verdad? Sí. Gracias del alma, mis hermanos. Gracias a Nuris y gracias a mi hermana Jacqueline Peña por haber compartido con nosotros. Hasta aquí el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Mañana, si Dios quiere, nos espera nuestro espacio, Las Cosas Como Son, de 9 a 10 de la noche. Ahí estaremos analizando diferentes tópicos, diferentes temas, conversando con ustedes. Así es que pasen muy buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.